Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos en Más cerca estoy. El Señor a través de su palabra, de sus promesas, en medio de cualquier circunstancia nos dice que está más cerca de nosotros. Y hoy también nosotros podemos a través de este medio estar más cerca los unos de los otros. Hoy estaremos estudiando un tema muy interesante, un tema profundo de las Escrituras, un tema de esos que pone a prueba la capacidad de escudriñar las Escrituras, como el Señor Jesús nos indicó. Vamos a estar hablando acerca del rico y Lázaro. Cosas interesantes. Vamos a estar mirando acerca de este interesante relato. Veremos, entre otras cosas, es historia, es parábola, qué cosa demuestra una o demuestra la otra, qué evidencia tenemos en la Biblia para una, para otra, qué aplicación. ¿Qué significado podemos entender para nosotros al día de hoy, en el tercer milenio de la era cristiana, tomado de ese relato que hizo justamente el Señor Jesús durante su ministerio terrenal y que Lucas, ese evangelista que estuvo en contacto con el apóstol Pablo, se encargó de registrar este relato que los otros evangelios no lo contienen, pero este es uno de esos relatos que hace del evangelio de Lucas tan completo delante de todos los demás. Así que el rico y Lázaro, en breve estaremos estudiando justamente como el tema principal para este día. Antes queremos orar, queremos interceder en oración en favor de las siguientes personas que tenemos en el primer listado. Como siempre, le animamos a enviar sus pedidos, a enviar también sus preguntas. Las peticiones serán colocadas en uno de los dos momentos de oración, al inicio como ahora, o al final, donde elaboramos también otra lista. Hoy estaremos orando por Emmanuel Fulcar, también por Milagros, y Milagros pide por su hija Nuris que se encuentra ingresada en un centro de salud. También estaremos orando por Lucía Rodríguez, su padre, sus hermanos también son colocados por Lucía en la oración intercesora. También Richard Ramos y está orando por Olina Mena. También estaremos orando por Francisca Campos. Su hija está pidiendo la oración por Francisca Campos para que pueda recuperarse de unas heridas sufridas por un ataque de unos perros. Así que esperamos en el Señor que pueda darle una pronta y total recuperación y que no haya ningún tipo de bacteria ni de patógeno producto de estas mordidas, sino que pueda tener una pronta y total recuperación de acuerdo a la voluntad del Señor. También estaremos orando por Ana Jessica Cornelio. Por Ana Jessica Cornelio estaremos orando, también por Cindy Fernández, igualmente por Kaira Galván, oraremos también por Yaritza Medina, por Cristian Correa Segura, y él está pidiendo de manera especial por su vida espiritual, para que el Señor le dé victorias. También por Liz Farsane Durán, también estaremos orando. También por Heidi Cedeño, por David Rivas, por Jacqueline Silvestre, también estaremos orando. Por Santa del Carmen y su familia, sus hijos. También por Rudis Paredes. Estaremos orando también por Rudis Paredes, por Arturo Pérez, y él pide de manera especial por sus proyectos, los planes, para que puedan tener un buen desarrollo y el Señor abra puertas delante de él. También oraremos por Dinangeli Jiménez, y también estaremos orando por el listado, las personas que ya han confirmado para su bautismo el próximo día 20. También estaremos orando por aquellos que están en el Valle de la Decisión, para que el Espíritu Santo pueda fortalecer y pueda inclinar su corazón a echar su suerte con Cristo, con la verdad y con la salvación. De igual manera queremos incluirlo a todos ustedes, amigos y hermanos, que están allí listos para orar primeramente y luego estudiar este tema profundo de la palabra. Pidamos la bendición de Dios en oración en estos momentos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Gracias también por la fe que cada uno de tus hijos e hijas deposita en la oración intercesora. En este momento te ruego, Señor, que puedas intervenir de manera directa, con un toque sanador, también abriendo puertas, quebrando cadenas
dando liberación en sentido general y afirmando los corazones de quienes están aceptando la verdad. Te pido por aquellas personas que están en condiciones delicadas de salud, que puedan recibir del médico divino ese toque, esa presencia que cambia inmediatamente lo que es su entorno y su realidad. Que el milagro pueda operarse en esta hora de acuerdo a tu voluntad. También te ruego por aquellas personas que se han conectado y se están conectando en este momento para participar de este estudio. Que tu luz brille en una forma especial sobre sus corazones, sobre sus mentes, y puedan solo aceptar lo que es la verdad de Dios revelada en su palabra. Gracias, Señor, por escucharnos. Dirígenos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez te damos, amigo y hermano, por estar allí listo para iniciar este estudio de la palabra, para compartir la verdad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. Hoy, como hemos anunciado, vamos a hablar acerca del rico y Lázaro, de ese relato interesantísimo que está en el Evangelio de Lucas. Así que quiero invitarte a abrir tu Biblia o a encenderla si la tienes de manera digital o electrónica para leer este interesante relato. Vamos a leerlo de manera íntegro para luego entonces pasar al estudio, pero ya conociendo sus partes. Así que en Lucas, en el capítulo 16, se registra este relato. Lucas 16, y especialmente vamos a ver desde el versículo 19. Lucas 16, 19, dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse por lo menos de las migajas que caían de la mesa de este rico. Y aun los perros venían y lamían sus llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, en el sepulcro, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y entonces le clama además y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también pues recibió males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Lázaro está todavía, según el relato aquí, ¿verdad?, en el seno de Abraham. Abraham está hablando con el rico y el rico ahora le dice: Te ruego pues, Padre, otra vez, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, que lo escuchen, que le presten atención. Él entonces dijo: No, Padre. Noten cuántas veces ya le ha dicho Padre, alrededor de unas 5 o 6 veces. No, Padre Abraham, no, Padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. De esta forma presenta la Biblia, presenta Lucas, capítulo 16, versículo 19 hasta el 31, este interesante relato. ¿Qué podemos encontrar aquí en primer lugar? ¿Qué tenemos que decir en el inicio de este estudio? Bueno, en primer lugar, tenemos que notar que había un contexto cultural donde gravitaban las enseñanzas de la filosofía griega.
las enseñanzas de la filosofía griega. 5 siglos antes de Cristo, tanto Sócrates como Platón habían escrito abundantemente y habían hablado abundantemente sobre lo que ellos creían que era la realidad humana. Hablaban del dualismo, que había algo del ser humano tangible, material, físico, que podía verse, tocarse, que eso era temporal, pero que había algo dentro del ser humano, intangible, que era inmortal, que no podía ser dividido, pero que eso era inmortal, lo que ellos le llaman el alma inmortal en el ser humano. Y este concepto filosófico era el que gravitaba en el contexto cultural donde Jesús está hablando aquí con sus oyentes y está tomando una figura del concepto cultural que había en ellos para dar una lección, como vamos a ver. Pero no solo eso, en los días del apóstol Pablo, recuerde cuando Pablo llegó a Grecia, al centro mismo donde estaban los filósofos, a Atenas, ¿sabe? Como ellos tenían el concepto de que en el ser humano había ese dualismo, y estaba la parte material que era temporal, que se deshacía, pero que había algo inmortal que había en el ser humano, y decían ellos, eso es inmortal y es eterno, eso invisible que está dentro del ser humano siempre ha existido, estaba en otro mundo, vino aquí, el cuerpo es solo una prisión, y cuando la persona muere es liberada de la prisión, es alma y se va entonces a otro lugar. Esos conceptos griegos basados en el dualismo tanto de Sócrates como también de Platón, eran lo que gravitaban en ese entonces ya. Por lo tanto, ellos no creían en la resurrección y por eso existía aún dentro del pueblo judío, el pueblo que tenía la verdad, un grupo, una secta conocida como los saduceos, que habían dejado permear esa filosofía entre ellos y no creían en la resurrección. Por eso dice la palabra. Note lo que dice en Hechos, especialmente en el capítulo 17, cuando Pablo le está predicando justamente en Atenas a los filósofos, al grupo de filósofos que se había congregado allí en el Areópago, como se llamaba ese gran teatro público donde Pablo tuvo la oportunidad de predicar. Interesante que Pablo llegara allí porque Pablo entre los apóstoles era el que conocía más de letra, era el más preparado de todos y Dios permitió que este hombre llegara allí y al llegar, dice la palabra, entonces ese diálogo que se inició, esa predicación, esa disertación de Pablo. Y en el capítulo 17 encontramos que en el versículo 32, capítulo 17, versículo 32, desde que Pablo mencionó la resurrección, recuerde el contexto cultural, el antecedente que había, el concepto de ellos, no hay resurrección porque cuando la persona muere, la prisión se deshace, que es el cuerpo, era el concepto, y sale liberada el alma. No tiene que haber resurrección. Por eso dice la palabra que mientras Pablo hablaba en Atenas, Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo de la resurrección, note, esto le tocó una fibra muy sensible a ellos. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos de eso en otro momento. Porque este era un tema neurálgico en la concepción griega que se había permeado en todo lo que había sido dominio greco-macedónico, que ahora lo dominaba el Imperio Romano en los días de Cristo y de los apóstoles, pero la cultura griega aún permanecía, hasta el idioma era el idioma griego, fue el idioma en que se registró incluso el Nuevo Testamento. Así que esta era la cultura que imperaba y esa es la razón, no es casual, amigos y hermanos, que Pablo, cuando le escribe a los pueblos que pertenecían a Grecia, como Corinto, como Tesalónica, encontramos que justamente en la carta a los Corintios, en la carta a los tesalonicenses, es donde Pablo se explaya hablando de la resurrección, no en las otras cartas. Note, Pablo escribió 14 cartas. De los 28 libros y cartas del Nuevo Testamento, Pablo escribió 14, más de la mitad, poco más de la mitad, y solo enfatiza la resurrección en forma bien clara a los tesalonicenses y a los corintios. Tesalónica, hasta el día de hoy, para los que visitan haciendo turismo a Grecia, encuentran que Tesalónica hasta el día de hoy es la segunda ciudad en importancia de Grecia.
Y Corinto, pues es el que une la parte continental de la parte insular, de la parte de las islas, allí también de Grecia, en el Peloponeso especialmente. Así que estamos hablando de pueblos griegos. ¿Y qué le escribe a los de Tesalónica, Pablo? En Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 le dice: porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Les habla claro de la resurrección por el concepto que ellos tenían. También a los corintios, en Primera de Corintios 15:51, desde el 20 hasta el 58 de Primera de Corintios 15, él le habla acerca de la resurrección. Incluso le dice: mire, si Cristo no resucitó, van afuera nuestra fe y nuestra predicación no tuviera ningún lugar. Pero ya en el versículo 51 le dice: le voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y le dice: porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. No es que el hombre tiene algo mortal, el hombre es mortal, pero cuando Cristo venga se revestirá de inmortalidad, y el que resucite resucitará inmortal. Todo eso lo expresa allí. Pero no pierdan el punto, el detalle de por qué a los griegos, de manera especial en Tesalónica, también en los corintios, eran los conceptos que habían para aquel entonces, y es la razón por la que Jesús toma esta idea que ellos tenían de cuando la persona moría para entonces darle una lección. Ahora queremos ver algunos detalles importantísimos. ¿Cómo nosotros darnos cuenta de si este relato que hace el Señor Jesús en Lucas capítulo 16, del 19 al 31, saber si es una historia real, que es lo que ocurre entonces en la realidad, o si es una parábola? ¿Cómo saber? Bueno, hay evidencias, hay por lo menos 10 evidencias que yo quiero que tú notes, escuches, y si es posible, hasta las registres por escrito de manera resumida, porque hay 10 evidencias internas en la Biblia misma que nos indican qué es, si es historia o si es parábola. Así que vayamos con la primera. La primera evidencia que tenemos de este relato es el siguiente: no puede formar parte de la vida real, porque la Biblia nos enseña en Eclesiastés capítulo 9, capítulo 9 versículo 6 dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Así que si los muertos nada saben, como enseña la palabra, los muertos no van a ningún lugar, como enseña la palabra, no tienen ningún tipo de conversación, porque hasta su memoria es puesta en olvido. Entran en un plano de inexistencia cuando la persona muere. Por eso Jesús le dijo al ser humano cuando cayó en pecado allí en el Edén, le dijo: porque polvo eres. No una parte de ti es polvo, no, polvo eres y al polvo volverás. No le dijo: una parte de ti es polvo y vuelve a la tierra, y la otra parte es eterna, no puede morir, así que no. El día que de él comieres, ese día morirás, le dijo el Señor. Y se estaba refiriendo a Adán, no se estaba refiriendo a una parte de Adán. Con Adán estaba hablando, y por eso dice el Señor en Ezequiel 18:4 y Ezequiel 18:34: el alma que pecare, esa morirá. El ser humano que peca está sujeto a la muerte. No hay nada en él que sea inmortal por la enseñanza bíblica. Jesús mismo comparó la muerte a un sueño. Cuando Lázaro murió, dijo: he aquí nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Jesús comparó la muerte a un sueño, pero no fue un caso aislado. Todo el trayecto bíblico, cuando morían los patriarcas, durmió Abraham y fue sepultado. Durmió Isaac, durmió Jacob, y así todos en la historia bíblica. Así que esta es la enseñanza que presenta la palabra con relación al estado de los muertos. Así que como en el relato del rico y Lázaro nos está indicando, nos está mostrando a personas muertas que están hablando, de paso déjame decirte, ninguno de los que intervienen en el relato tiene vida actualmente. Ni Abraham, ni los que murieron, ninguno de ellos. Simplemente duermen, así que no están con vida. Y por eso cuando a objetos inanimados se le presenta con animación, eso es una parábola, es una alegoría, no forma parte del mundo real. Número uno, eso, la Biblia no se contradice, la Biblia no entra en contradicción, simplemente se aclara un pasaje con el otro. Esto nos está diciendo que es entonces no un relato literal. Esa es la primera evidencia. Segunda evidencia que encontramos: muchos creyentes
algunos de ellos con mucha sinceridad, porque lo hacen con sinceridad de propósito y corazón. Muchos creyentes en el mundo cristiano argumentan que el relato en Lucas 16, del 19 al 31, no es una parábola porque no comienza con la expresión que Jesús comienza algunas parábolas. Cuando dice, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es como tal cosa, porque no usa ese lenguaje, ellos dicen, no es una parábola. Sin embargo, encontramos que Jesús tiene una gran variedad de parábolas que introduce sin decir que el reino de los cielos es semejante a. Una de ellas la encontramos en Lucas 16:1, allí mismo, en el mismo capítulo donde está el rico y Lázaro, sin irnos más allá. Mira lo que dice la palabra. Lucas capítulo 16, versículo 1. Dice así, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Esta es la parábola del mayordomo infiel. Todos los creyentes cristianos, usted va a encontrar que en la división de las parábolas siempre incluyen esta como una parábola, la parábola del mayordomo infiel. Todos, sin distinción, lo aceptan como una parábola y ella no comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante a. Jesús comienza diciendo, había una vez, había un hombre, ocurrió en tal cosa. Jesús no comienza las parábolas de una sola manera. También encontramos en Lucas 14:16 la parábola de la gran cena. Lucas 14:16 tampoco comienza diciendo que el reino de los cielos es similar. La parábola de los dos hijos en Mateo 21:28. Y así solo por poner algunos ejemplos que encontramos en la Biblia con relación a esto. Además, no es el caso de Jesús solo que expresa parábolas sin decir que es una parábola, sin decir que el reino de los cielos es semejante o es como tal cosa. No es solo. En Jueces 9, yo quiero que usted lea conmigo este relato interesante. ¿Cómo comienza este relato en Jueces 9? Jueces capítulo 9. Es un relato. Podría ser una historia, pero ¿por qué sabemos que no es historia? Vamos a ver. Jueces, libro de Jueces en la Biblia, en el capítulo 9, vamos a ver de manera especial desde el versículo 8. Jueces 9, versículo 8. Un relato interesante porque forma parte del tiempo en que el Señor llamó de manera especial a algunos jueces a gobernar en su pueblo, y cuando hubo un tranque en un determinado momento con quién debía gobernarle en ese periodo de los jueces, entonces se presenta este relato que vamos a ver al leerlo si es real o es parábola. Mire lo que dice. Jueces 9, versículo 8. Dice la palabra. Jueces, capítulo 9. Estaba en Josué. Jueces, capítulo 9. Jueces, capítulo 9, exactamente en el versículo 8. Note lo que dice. Fueron una vez los árboles. ¿Quiénes fueron? Los árboles fueron una vez. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina tú sobre nosotros. Pero el olivo respondió, ¿y cómo yo he de dejar de hacer aceite para ir a reinar sobre ustedes? Allí se presentan a los árboles hablando y buscando elegir un rey entre ellos. Porque no dice que el reino de los cielos es semejante, porque no dice que es una parábola. ¿Deja de ser una parábola? No, es una parábola. ¿Cómo lo sabemos? Porque aparecen árboles hablando, como en el relato del rico y Lázaro aparecen muertos hablando, y solo creen que los muertos hablan los que tienen conceptos espiritistas, los que creen que el que muere no muere, sino que pasa a otra forma de vida y que todavía puede entrar en contacto con los vivos. Esa es la base del espiritismo. Es la repetición de la antigua mentira del diablo que le dijo a nuestros primeros padres, no morirán, ustedes no mueren, ustedes son inmortal. Tal vez su cuerpo vuelve al polvo, pero ustedes no van a morir. Ustedes tienen algo que es eterno. No es eso lo que enseña la Biblia, como hemos visto en este relato. Así que tenemos ya dos razones para creer y entender que definitivamente el relato no es historia. Sigue una tercera evidencia. Y esta tercera evidencia es la siguiente. Si todos los detalles de este relato deben entenderse para los que creen que es una historia, que eso es lo que ocurre con los que mueren, para los que creen eso, entonces todos los detalles deben entenderse de manera literal. Si entendiéramos de manera literal todos los detalles que aparecen allí, eso significa, en primer lugar, que los que se salvan y los que se pierden están mirándose permanentemente, y los que se salvan están mirando el sufrimiento y el clamor y escuchándolo cuando le piden algo, cuando le solicitan algo. Imagínense
Las madres, si un hijo de ellas se pierde, tener que estar la eternidad mirando a su hijo, sufriendo eternamente, mirándole, qué cielo, qué gloria sería para ella, qué paraíso sería para ella, mirando eso de manera permanente delante de sí. Ese es el primer detalle. Un segundo detalle para los que creen que este relato es historia, que ocurre así en la realidad. Entonces, no se queda el dedo de la persona o los dedos de la persona cuando muere, no se deshacen en el sepulcro, porque allí está diciendo el rico que a Abraham le dice, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo, o sea que lo que creen los religiosos, que entienden que este relato es literal y que eso es lo que ocurre cuando una persona muere, entonces tendrían que dar una explicación a ese espíritu o a esa alma incorpórea, como ellos creen, que tiene un dedo para ir a mojarlo en agua, y que entonces también el alma incorpórea o el espíritu incorpóreo que está del rico allí tiene una lengua para ser refrescada con... ¿Y qué cantidad de agua puede cargarse en un dedo? Que pasando a través de la llama sin secarse pueda refrescar a alguien que está siendo atormentado en una llama. Todos esos son detalles que indefectiblemente nos dice. No podemos entenderlo como un relato real, como una historia, sino definitivamente como un relato que Jesús lo está enseñando como una ilustración para dar una enseñanza, la cual veremos en su momento. Una cuarta evidencia de que este relato no es histórico es el siguiente. Si el espíritu del rico, por ejemplo, como creen algunos, que es lo que ocurre con la persona cuando muere, si el espíritu del rico está en ese infierno de fuego desde el momento que murió, ¿qué lógica tiene entonces que ese espíritu que tiene sed, sin tener cuerpo, necesite de algo material, de algo físico, para saciarse, para de alguna manera calmar la desesperación que tiene en ese instante, en ese momento? Y esto añade otro detalle interesante con relación al rico. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 28, no se sorprendan de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde dijo que están? En los sepulcros. Y unos saldrán de resurrección de vida y uno a resurrección de condenación. ¿Por qué es necesaria la resurrección? Porque los que han muerto están en los sepulcros, dice la palabra. Mientras que la parábola muestra que uno es llevado al sepulcro, al Hades, y el otro es llevado al seno de Abraham. No está indicando la enseñanza bíblica, sino tomando un concepto que tenían en la cultura para dar una lección, como vamos a ver a ello. Porque cuando lleguemos al significado, vamos a ver algo sumamente impresionante de qué es lo que significa. Pero ahora estamos viendo la evidencia de por qué no puede ser un relato real. ¿Por qué no historia, sino por qué parábola? Nunca, en quinto lugar, nunca la parábola hace alusión a un alma que está allí sin cuerpo. Simplemente sigue hablando de Lázaro, el que murió, y sigue hablando del rico que murió. Así que no está diciendo el espíritu de él estando en tal lugar o el alma de él que estaba sufriendo en tal lugar. No lo usa en ningún momento. Así que los que dicen que era el alma del rico o el alma de Lázaro le están añadiendo al pasaje cosas que no son parte de la palabra profética. Es una sexta evidencia. Si la parábola es un relato real, como muchos todavía creen, eso significa que los impíos definitivamente podrán ver desde el infierno a donde se van desde que se mueren, según la misma enseñanza. Desde allí pueden ver entonces la felicidad que tendrán los justos eternamente y para siempre. Algo totalmente perverso que no encaja ni dentro del amor ni la justicia de Dios. Justicia significa dar a cada uno lo que se merece, no algo desproporcionado a lo que realmente merece. En séptimo lugar, una séptima línea de la evidencia con relación a que no es un relato real, no es historia, es el siguiente. Los justos, dice entonces el relato, que el justo Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a la presencia del Señor. Pero la Biblia dice en Mateo 24:31 que Jesús enviará a sus ángeles a buscar a sus escogidos en la resurrección cuando Él venga. No antes, no en el momento cuando mueren. Cuando mueren, los ángeles no realizan ninguna función de llevar a una persona a un lugar, porque la persona no existe en el tiempo y el espacio. Ha muerto.
Por eso la Biblia habla de personas que, por ejemplo, están en el cielo porque ya resucitaron o porque fueron llevadas sin morir al cielo. Personas como Enoc, Elías, Moisés y el grupo que resucitó cuando Cristo resucitó también, considerado como las primicias. Fuera de ahí, la Biblia no presenta ningún otro que esté allá ahora mismo en el cielo. Una octava evidencia acerca de que este relato no puede ser literal, no puede ser historia, sino que es un relato, una parábola para dejar una enseñanza, es la siguiente. Si el alma de los justos va al cielo inmediatamente después de la muerte, entonces, ¿para qué habrá una resurrección? ¿Para qué habrá una resurrección si cada uno ya está en el lugar donde debía estar? ¿Para qué se necesita una resurrección? ¿A dónde realmente es que van los justos al morir? ¿A un seno de Abraham? ¿De qué tamaño es ese lugar que Abraham puede acoger entonces a todos? Y entonces, que si es literal, entonces imagínense cómo podrían ellos caber allí, ¿verdad? En ese lugar, una cosa totalmente desproporcional a lo que tiene que ver con la realidad. Una novena evidencia, una evidencia número 9 sería la siguiente. Si están allí los justos recostados o en el pecho de Abraham, como indica este relato, y hoy están disfrutando de las glorias celestiales, ¿por qué van a ser inquietados a salir de allí para que vengan a resucitar aquí a este mundo? ¿Por qué el Señor resucitó a personas que murieron? ¿Por qué cuando Lázaro murió no llegó y le dijo a María y a Marta, que eran hermanas de Lázaro, tranquila, que él ahora mismo está disfrutando, está gozando allá, está gozando con Abraham? Yo pudiera resucitarlo, pero sería traerlo de la gloria aquí a este mundo otra vez para morir, para sufrir. Así que déjenlo tranquilo allá. Él está bien y Él le está mirando a ustedes. Así que alegrense, hagan fiesta ahora, porque como Él lo que quiere que ustedes estén alegres, no quiere que ustedes estén tristes. No le dijo eso el Señor Jesús. Tampoco lo hizo con la hija de Jairo, ni con el hijo de la viuda de Naín. No. Estaban muertas esas personas. No existían en el tiempo y el espacio. El Señor le dio vida de nuevo. El único que puede dar vida es el Señor. Y el único que tiene inmortalidad es aquel que habita en luz inaccesible. Dice primera a Timoteo capítulo 6. El único que habita en luz inaccesible. Aquel a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Una décima razón para creer que el relato no es historia, sino que es una parábola, como es el postulado que hemos elaborado. En ningún momento la parábola dice que Lázaro fue llevado al cielo. Nota, sino que utiliza como figura el seno de Abraham, que ya hemos visto que es inconsecuente pensar que allí van a estar todos los justos, pero en ningún momento dice que fue llevado al cielo. Eso es lo primero, que mucha gente asume inmediatamente y dice, no, él fue llevado al cielo, pero no dice que fue llevado al cielo. El mismo Abraham, ¿dónde está Abraham ahora? Mira, las tres principales o las tres religiones monoteístas del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, que los tres reconocen a Abraham, los tres reconocen el lugar donde está el sepulcro de Abraham, donde fue colocado, y entienden que ahí es donde todavía está, y que de ahí será resucitado cuando el Señor regrese en gloria. El propio Abraham no está en el cielo. La Biblia no dice que este patriarca esté en el cielo, pero ya hay personas que lo han despachado y lo han enviado allí, lo han puesto como el que recibe a los que mueren entonces en la fe de alguna manera, cosa que la Biblia no la enseña de ninguna manera. Ahora, ¿qué cosas podemos aprender una vez entendido que este relato no es literal, no es historia, sino que es una parábola? ¿Qué significa entonces la parábola? Interesante entonces. ¿Y por qué entonces vemos que esta parábola describe esos detalles y esos elementos que presenta allí? ¿Cuáles son las enseñanzas que encontramos? Bueno, ya vemos cómo el Señor Jesús hace un énfasis marcado en algunos datos. Ese mismo capítulo 16 comienza hablando de un hombre rico. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. O sea, Jesús destaca la riqueza una y otra vez en el capítulo. Antes de llegar a la parábola del rico y Lázaro, está hablando de la riqueza. Incluso habla de las riquezas injustas. ¿Ve? De las riquezas injustas se está hablando. Y está contraponiendo el Señor a este hombre rico que no tiene misericordia para con el pobre, con Lázaro, como le llama al mendigo en la parábola, y que entonces ante la riqueza del otro solo puede tomar de las migajas que caen de la mesa y que está junto con los perros. Cuando queremos saber el significado de una parábola,
debemos nosotros permitir que la Biblia sea su propio intérprete. ¿Cuáles son los elementos que resaltan en esta parábola? Aparte de ver a Abraham, que se le llama padre unas 6 o 7 veces, aparte de ver a Abraham, encontramos elementos muy claves como el pan, la mesa, las migajas y los perros. Repito, pan, mesa, migajas y perro. Esos 4 elementos, y el hecho de estarle llamando a Abraham, y Abraham le llama hijo, al rico que está desesperado en el fuego, estos elementos. ¿A quién representa Lázaro primeramente? Cuando vemos los 4 elementos, solo hay un pasaje en la Biblia, escucha, solo hay un pasaje aparte de este que menciona a el pan, la mesa, las migajas y los perros. Solo un pasaje más de la Biblia. Está en Mateo capítulo 15. Algunos ya lo están recordando. Mateo capítulo 15, versículo 21. Nota lo interesante de este pasaje. Aquí se presentan los 4 elementos y aquí vamos a encontrar la respuesta a esta parábola interesante del rico y Lázaro. Capítulo 15 de Mateo. Mateo 15, versículo 21. Aquí Jesús se va fuera del entorno de Israel. Se fue a predicar a una región donde habían gentiles, no israelitas. Y mira lo que dice. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea, una mujer gentil, y está especificando que no era parte de Israel, no era parte. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió. Y ante la insistencia de ella, los discípulos dicen, Señor, despacha a la que ella está molestando. Pero Jesús le responde en el versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel. Y entonces ella le dijo, se postró delante de Jesús y le dijo, Señor, socórreme. Pero Jesús le añade otra vez, le dice, mira, no está bien, atención, no está bien tomar el pan, primer elemento, de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí está el pan y están los perros, estaban allí en la parábola también. Y ella le dijo, sí, Señor, es verdad, pero aún los perros comen de las migajas, el otro elemento, que caen de la mesa, ahí está el otro elemento, de la mesa de su Señor. Y Jesús dijo, mujer, grande es tu fe. Y Jesús realizó el milagro. Pero nota qué interesante. Entonces, los judíos consideraban a los gentiles, los que no eran parte de Israel, como esta mujer cananea, lo consideraban como perros. Y Jesús en ese momento se hizo eco, de hecho, de esa actitud de los judíos. Y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y era, claro, probando su fe, no porque Cristo la consideraba así. Y ella reaccionó en forma adecuada diciendo, Señor, es verdad, pero también los perrillos, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y obtuvo la misericordia de Dios. Entonces Lázaro, ese pobre que solo podía comer de las migajas, que estaba con los perros, representa a los gentiles, que era considerado así. Los judíos consideraban a los gentiles como estando al nivel de los perros, como estaba Lázaro en la historia. Y tú notas que fueron los judíos los que recibieron la riqueza del evangelio, el tesoro del evangelio. Hicieron de ello un monopolio, aunque Cristo se lo entregó para que alumbraran al mundo. Le dijo, levántate, resplandece, porque las tinieblas están en todas las naciones. Sin embargo, ellos monopolizaron la verdad. Y se salvaron algunos gentiles en la historia, sí, que tomaban como de las migajas que caían de la mesa del pueblo judío. Vemos, por ejemplo, Naamán el sirio, Rahab la ramera, también vemos esa viuda en Sarepta de Sidón, personas que tomaban así como de las migajas que caían. Y ahora iba a ocurrir algo totalmente diferente, diametralmente opuesto entre los gentiles y los judíos. Y Jesús se lo está enseñando a través de esta parábola. ¿Cómo sabemos que el rico representa al pueblo judío? Oh, porque el rico le dice padre Abraham. Míralo allí en Lucas capítulo 16, le llama padre Abraham y Abraham le dice hijo. Así sabemos quiénes tenían a Abraham por padre, quiénes reclamaban a Abraham por padre, los judíos. Además de eso, recuerda lo que también el rico en la parábola le dice, envía a alguien que vaya de aquí de los muertos,
que resucite y vaya allá donde están ellos. Y entonces Abraham le dice, no, mira, de aquí no se puede pasar allá. Y si ellos no le creen, bueno, le dice, ellos tienen allá a Abraham, tienen a Moisés y a los profetas. ¿Quién es Moisés y los profetas? El Antiguo Testamento, la Torá. Ellos tenían la revelación que Dios le había dado a través de Moisés y todos los profetas. Le dice, ellos tienen la luz. Y él le dice, sí, pero si envía a uno de los muertos que resucite, ellos van a creer cuando lo vean. Y él le dice, si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán si alguien se levanta de los muertos. Y efectivamente, Jesús no solo resucitó a varias personas durante su ministerio y ellos no creyeron. Incluso cuando Cristo resucitó al otro Lázaro, al Lázaro verdadero, al Lázaro histórico, no al Lázaro de la parábola, sino al Lázaro histórico, al hermano de María y Marta, dice la Biblia en Juan 11:53 que los judíos desde ese día planificaron matarlo. Es un milagro para que ellos creyeran. Y por eso Abraham en la parábola le dice, mira, si no le creen a Moisés y a los profetas, no creerán aunque alguien se levante de los muertos. Y cuando Cristo resucitó, y aún los guardias dieron el testimonio de que resucitó con poder y gloria, que ellos lo vieron, cayeron como muertos, pero lo vieron, prefirieron pagarles, sobornarlos para que dieran otra versión, una versión que no encaja. Porque es una versión que dice que mientras ellos dormían vinieron los discípulos y se los robaron. Si ellos estaban durmiendo, ¿cómo supieron que fueron los discípulos? O sea, toda esa inconsecuencia la han creído, dice la Biblia, que lo han creído los judíos hasta el día de hoy. Así que mira entonces el rico, por eso Jesús hace la parábola, por eso la cuenta. Porque los oyentes de él eran fariseos, que eran avaros, dice el mismo capítulo 16. Los judíos que eran avaros. Y él le está hablando entonces cuál es la actitud que deben tener hacia los gentiles, hacia los que no tienen esos beneficios, hacia los más necesitados. El rico representa a Israel y todos los detalles están ahí. Le llaman a Abraham padre. Abraham le llama hijo a ellos. Tienen a Moisés y a los profetas. El rico lo tiene y la casa. Dice, a la casa de mi padre. Y llama la atención que ahora Jesús, cuando aparentemente rechaza a la cananea al principio, probándola, le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está el término casa también. Así que envía a la casa de mi padre, le dice, para que crean. Dice, si no creen a Moisés y a los profetas y no le creen a lo que está escrito, aunque haga un milagro de resucitar a un muerto, ellos no van a creer. Y entonces Lázaro representa a los gentiles. Ahora yo te pregunto, ¿dónde termina, posterior a la muerte de Cristo, dónde termina el pueblo judío? Termina siendo incendiado. En el año 70 los romanos vinieron y consumieron todo en Jerusalén, cumpliéndose lo que dijo Cristo, que allí no quedó ni en el templo piedra sobre piedra que no fuera derribada. Todo fue quemado. Su final fue en el fuego, como en la parábola. Y los gentiles, una vez termine el tiempo de gracia de las 70 semanas de años para los judíos, en el año 34, que lo sellaron con el apedreamiento de Esteban, con el primer mártir cristiano, ante lo que Pablo, también Bernabé y otros dijeron, mire, era necesario que se le predicara primero a ustedes, pero ya que se mostraron indignos, nos vamos a los gentiles, tal y como expresa en Hechos capítulo 13. Así que ahora el Señor concertó el evangelio, el pacto con muchos, como decía la profecía, de que cuando terminara esas 70 semanas, entonces él iba a confirmar el pacto con muchos, ya no con el pueblo de Israel, no con los judíos como nación. Un judío puede salvarse, pero aceptando a Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Ahora los gentiles están disfrutando la riqueza del evangelio. Los que antes no tenían, ahora lo están disfrutando. Eso es lo que encontramos en la Biblia con relación al significado de esta parábola. Como puedes ver, es rica en contenido. Como puedes ver, la Biblia es su propio intérprete. Y como puedes ver, ya sabes a quién representa el rico, al pueblo judío, la nación judía, y a quién representaba Lázaro. Los gentiles, que eran considerados como perros, estando en el mismo lugar, pero que finalmente son los que ahora, a través de la iglesia, tienen la riqueza del evangelio. Con ese relato Jesús nos estaba enseñando qué es lo que ocurre con una persona cuando muere. Ya el resto de la Biblia extensamente ha mostrado lo que ocurre con la persona cuando muere. Lo ha dicho. Así que no es en un relato, en una parábola donde el Señor Jesús le está diciendo, como tampoco está diciendo
a través de la parábola del mayordomo infiel, que se debe obrar con engaño, como hace el mayordomo infiel, que vende una parte, entrega una, informa a otra, de manera astuta. Jesús toma esa parábola para enseñar algo interesante, como cuando también en Lucas capítulo 18 compara por contradicción, por contraposición, al padre con el juez injusto. Dice, donde la viuda va y le clama al juez injusto. No está diciendo que los jueces deben ser injustos y que tienen que esperar que lo lleven hasta la coronilla para poder responder. No, quiere dar una lección. Y en cada parábola del Señor Jesús, lo más importante que debemos nosotros encontrar, buscar, es el significado de la misma. Hoy hemos visto y estamos mirando a la luz de la Biblia por qué no es un relato real, por qué es una parábola. Y hemos visto por qué Jesús la dijo, quiénes eran sus oyentes, qué concepto tenían, porque eran avaros, la riqueza que habían recibido del Evangelio, quienes tenían a Abraham por padre, y por eso el rico le dice, Padre Abraham, y por eso él le llama hijo también en la parábola, identificándolo, es el pueblo judío, es la nación judía, mientras que Lázaro, ese que está al nivel de los perros, así como Jesús confrontó a la mujer cananea, sirofenicia de nación, estando ya en los límites de Israel, las fronteras, predicándole a personas que no eran del entorno de Israel, a gentiles. Por eso entonces el Señor Jesús mostró en esta parábola cómo considera realmente a los gentiles como aquellos que recibirían esa riqueza, como aquellos que recibirían esa maravillosa oportunidad con relación a lo que es el Evangelio, a esa riqueza y ese tesoro que dice Pablo que ahora tenemos ese tesoro en vasos de barro, pero es un tesoro, es la riqueza del Evangelio que tenemos que compartirla con otros a tiempo y fuera de tiempo. Por eso dice Pedro en 1 de Pedro 2:9, que somos nación santa, real sacerdocio, que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Esa riqueza del Evangelio está en ti, mi amigo y hermano, que conoces ahora la verdad y que tienes la oportunidad de compartirla con otros y otras, la riqueza del Evangelio. Que Dios pueda darte la oportunidad no solo de afirmarte en la verdad, de creer solo lo que enseña la Biblia, no lo que alguien quiere interpretar, sino lo que enseña la Biblia, lo que ella misma da a entender, lo que ella misma explica, y que al final puedas recibir del Señor la riqueza más grande, el tesoro más grande, la corona de la vida eterna, y que puedas explicar a otros y otras también cuando pidan razón de la esperanza que hay en ti, pueda mostrarle lo que crees a través de la Escritura, porque la Biblia es su propio intérprete. Por eso Jesús, cuando resucitó y todavía no creían los discípulos, Jesús le mostró en la Escritura todo lo que de él decían, mostrándole un poquito aquí, otro poquito allá. Con la Biblia es que se revela la verdad y la enseñanza de acuerdo a las Sagradas Escrituras. No interpretemos de manera errada un pasaje, poniendo a la Biblia que se contradiga en ella misma. Eso ha llevado a muchas personas a que finalmente pierdan la fe en la Escritura como una revelación de Dios. Ha llevado a muchos a ser ateos, a ser agnósticos, porque dicen, no, es que hay contradicción, pero la Biblia no tiene contradicción. Es la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que Dios te siga bendiciendo, mi amigo y hermano, y te fortalezca en la fe y haga de ti una persona que cada día se confirma más en las Sagradas Escrituras. Dios te bendiga. Antes de orar, antes de interceder por el listado que tenemos para este momento, queremos invitarte para que mañana estés allí. Mañana vamos a tener un tema sumamente importante, al mediodía nueva vez. Mañana vamos a estudiar el tema controversial, intrigante y muy actual, el tema sobre el divorcio. Tema sobre el divorcio, y además habrá espacio para preguntas y respuestas mañana en ese importantísimo y controversial tema sobre el divorcio, a la luz de la Biblia y de la realidad que estamos viviendo y de la realidad que enfrentan algunas personas y desafíos. Todo lo vamos a ver mañana con relación al divorcio, y recuerde que mañana, al ser miércoles, también tendremos espacio para preguntas y respuestas. Vamos a estar orando hoy por Nilcia Echavarría, y ella pide por la familia Torres, porque todos han dado positivo del COVID-19 y necesitan que su sistema inmune esté fortalecido por el Señor, que Dios haga un milagro y que pueda ya pues salir negativo en el próximo estudio que le realicen de acuerdo al protocolo. Estaremos orando por la familia Torres, Nilcia. También estaremos orando por Paoli Almonte.
Paoli Almonte, y ella pide oración por Jaciel, por Moisés, especialmente por un trabajo, así que en el área laboral. También estaremos orando por Sara Capellán, por su salud, también por Natalie García, también oraremos por Xiomara Ramírez. Vamos a incluir también en nuestra oración del final de este espacio a cada una de las personas que han estado tomando su decisión por Cristo para ser bautizados y bautizadas el próximo sábado 20. El sábado 20 estaremos realizando ese gran bautismo aquí en la iglesia de Almarrosa, en el sector de Almarrosa Primera, en la iglesia central, donde tendremos una programación especial. También estaremos orando por cada amigo, amiga, cada hermano y hermana que está conectado en esta hora y que tiene algún pedido en su corazón. Xiomara Ramírez pide de manera especial por su vida espiritual. También estaremos orando por Juliana. Oraremos por Juliana y también queremos nosotros orar en esta hora por cada una de las personas que están enviando pedidos ahora. No podremos incluirlo todos o lo incluiremos de manera general, y el Señor conoce esos pedidos que están siendo presentados en este momento. Así que también estaremos orando por Juliana Sánchez, que le hemos incluido también en el listado. Oremos al Señor en esta hora. Padre bendito que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre por siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra y también por la fe que tantas personas ponen en aquel que es todopoderoso y que puede cumplir su pedido, que puede visitarle con bendición, con un milagro en su vida, con un milagro en su vida laboral, con un milagro en su salud, con un milagro en su familia, en los hijos, en los amigos por lo que se está intercediendo, y sobre todo en la fe de aquellos que deben creer en Cristo y nacer de nuevo, para que su nombre se inscriba en el libro de la vida del Cordero. Te pido, Señor, por cada una de esas personas, de esos lugares y de esas familias. También te ruego, Señor, por cada uno de los amigos y hermanos que se han conectado en el programa de hoy, en el espacio Más Cerca Estoy, para sentirse más cerca de ti al estudiar tu palabra, para tener una comprensión más clara de la verdad, y no solo leer la palabra, sino escudriñarla, como dijo Cristo. En tus manos coloco a cada una de esas personas y a cada uno de los que esté en el listado de oración. Y que mañana nueva vez nos conectemos para juntos estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo.